a leer algunos versos de la palabra del Señor. Los niños ya pueden subir, todos los herederos ya pueden subir a la clase. Hoy día hay taller de ciencias, si no me equivoco. Así que todos pueden subir a tener su taller el día de hoy. Salmo 31. Vamos a leer la palabra del Señor. No quiero tomar mucho tiempo. Quiero compartir un simple mensaje el día de hoy con ustedes. Amén. Damos la bienvenida a quienes han venido por primera vez, por segunda vez. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Esta es su casa y nos alegra mucho de tenerles aquí con nosotros. Salmo 31, vamos a leer el verso 9 en adelante. Si usted trae su Biblia, léalo desde la Biblia. Si no, tenemos la pantalla, amén, ahí también para que usted pueda leer la palabra del Señor en esta mañana. ¿Se lo encontró? Digamos fuerte, amén. Dice la palabra del Señor, el Salmo 31, versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Luego dice el verso 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Amén y amén. Dios les bendiga, tome su asiento y que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Que el Señor me ayude. Amén. Quiero hoy día hablar un simple mensaje bajo el tema Jesús el alfarero. Amén. Jesús el alfarero. Hay un cántico muy añoso que no lo hemos olvidado, pero no lo cantamos con frecuencia, pero por lo general siempre lo cantamos. Ese cántico que dice: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Qué hermoso cántico, ¿no? Yo no canto tan bien como el pastor Miguel, pero le hago empeño. Amén. Y es un cántico, hermanos, que de algún modo encierra una petición formal, digamos, una petición de súplica de nosotros hacia el Señor, porque entendemos que todos quienes estamos en este lugar, de alguna manera tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados. Algo hay en nosotros que aparentemente nos hace ser cristianos funcionales, nos hace ser un vaso funcional, nos hace ser un vaso que aún sirve, pero que alguna trizadura, algo roto tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, que necesita ser reparado por Jesús el alfarero. No sabemos, hermano, y yo no sé cómo llegamos a la casa del Señor cada día, cargados o no, pero pareciera ser que somos hermanos funcionales pese a todo y a pesar de todo. Y para ejemplificar el hecho de ser funcionales, todos, creo que en todas nuestras casas, hay alguna taza de cerámica que le falta o la oreja, o tiene trizada, ¿cierto?, la parte de arriba, o tiene alguna trizadura, pero aún la seguimos ocupando, ¿sí o no? No la queremos botar. Yo tengo la mía de la U, que está un poquito trizada, y esa no la pienso botar. Todos tenemos algún vaso, alguna taza que está trizada, que todavía sirve, pero que necesita de alguna forma ser reparada. Y hoy día, hermanos,
esa analogía que hacemos y que hace Jesús con Israel, incluso, hermanos, con el pueblo rebelde de Israel, a través del profeta, viene a ser también un reflejo nuestro. Viene a ser también un reflejo de nuestra vida. David, hermanos, al leer este salmo, es un salmo que me llama siempre la atención. El título que los traductores toman para dar este salmo. Si usted lo lee en su Biblia, este salmo parte con un título llamado Declaración de Fe. Amén, declaración de fe. El punto es, ¿dónde encontramos la declaración de fe? Mientras hay un hombre que está orando a Dios, orando al Señor y haciéndole una lista de todos sus males, de todas sus angustias y de todas sus aflicciones. ¿Dónde, hermanos, podemos encontrar esta declaración de confianza? Veo, hermanos, en pocos versos, hermanos, que hemos leído de este salmo, a un hombre que está muy abrumado por sus dificultades, a un hombre que está muy angustiado por sus enemigos, incluso avergonzado por su pecado. Cosas, hermanos, que se contraponen rotundamente con una declaración de fe y confianza. En su casa, hermanos, usted podrá leer con mayor detención este texto base que hemos leído para poder compartir el mensaje el día de hoy. Sin embargo, hermanos, antes de que David pueda hacer una declaración de confianza, él primero se declara tal como es delante de Dios. Él, hermanos, entiende que si hay alguien que en sus calamidades, que en sus problemas, en sus temores y en sus aflicciones puede obrar en él, es precisamente aquel que conoce nuestro corazón. Y esa es precisamente, hermanos, la mayor muestra de confianza que David hace, hermanos, en este salmo. Él no exalta a Dios por su grandeza, por su poderío, por su majestad en este salmo. Él lo hace en otros salmos, pero en este en particular, que es una declaración de confianza, no lo hace, sino que David simplemente se muestra tal como él es. Estoy abrumado, estoy afligido, estoy humillado, estoy avergonzado, tengo miedo. Esa es, hermanos, una muestra de fe. ¿Sabe por qué? Porque David reconoce que a pesar de cómo él está, Jesús, el alfarero, lo puede ayudar. Él dice, he venido a ser como un vaso quebrado. He venido a ser como un vaso quebrado. Un vaso que, hermanos, posiblemente, aleluya, no pueda seguir siendo utilizado. Pero él entiende y hace esta analogía porque en ese tiempo existía precisamente la casa del alfarero. Esa casa donde los vasos quebrados podían ser reparados. Y aquí, hermanos, hay algo por qué agradecer al Señor Jesucristo. Porque en ese tiempo los alfareros, hermanos, eran personas que primero estaban fuera de la ciudad, no trabajaban fuera de la ciudad, sino que estaban en el desierto. En ese lugar, hermanos, donde podían recoger o podían hacer más arcilla para poder hacer los vasos. Por eso que no estaban en la ciudad, sino que estaban en el desierto. Qué raro, hermano, es que hayan alfareros en el desierto, donde probablemente no haya vida, no haya nada donde poder echar mano. Sin embargo, en el desierto había alguien que podía reparar un vaso quebrado, hermanos. Esta es una analogía, hermanos, que el Señor utiliza y no por casualidad lo hace ver a nuestras vidas. A veces es necesario pasar por el desierto. Que nuestra vida pase por el desierto. Que nuestra vida esté donde no vemos absolutamente nada. Pero gracias, Señor, porque en el desierto el alfarero nos puede ayudar también, hermanos. Hermanos, no como ahora. En el tiempo de Jesús, en que se relatan estos salmos, hermanos, David primero y luego Jesús en el Nuevo Testamento, pero más aún en el tiempo de David,
tener vasos no era algo fácil. No era algo que la gente pudiera acceder como hoy día tenemos. Porque hoy día se nos rompe un vaso y lo podemos cambiar de inmediato. Tenemos muchos vasos. Antiguamente no era de esa misma manera. De hecho, los arqueólogos pueden determinar, amén, el estado sociocultural de los pueblos mientras los van descubriendo mediante las figuras que ellos que van recogiendo. Se dice que los vasos de arcilla eran los vasos que utilizaban precisamente la clase más pobre de ese tiempo. Y los otros vasos, los vasos de porcelana o de cerámica, eran los que tenían acceso la gente que era más pudiente. Y la gente que tenía más, hermanos, recursos, amén, por lo general no iba a la casa de los alfareros, porque en la casa de los alfareros o en el taller de los alfareros solo, amén, se podía reparar de alguna forma, amén, esos vasos que eran de arcilla. Esos vasos, hermanos, que eran oriundos y que tenían como base la tierra del desierto o la arena del desierto. Hermanos queridos, hoy, como dije, tenemos la facilidad de que si se nos quiebra un vaso, podemos reemplazarlo por otro. Sin embargo, Jesús deja claridad en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que a Él no le interesa cambiar un vaso cuando se ha roto. Él no está, hermanos, interesado en cambiar un vaso cuando se ha roto. Todo lo contrario, Él no quiere otro vaso. Él quiere reparar el vaso que se ha roto. A veces, hermanos, pensamos que por nuestro mal, nuestro pecado, nuestra aflicción y nuestra enfermedad, el Señor nos ha abandonado y se ha rendido con nosotros. Gracias al Señor, porque Él no es como nosotros. Si nosotros tuviésemos la posibilidad, amén, de ser Dios, probablemente cambiaríamos cada vez que se rompe un vaso, lo cambiaríamos por uno nuevo. Pero el Señor no es así, amados en el Señor. El Señor, aleluya, nos ha traído hasta su casa, precisamente porque afligido tú puedas estar, quebrado tú puedas estar. Él no quiere otro vaso. Él quiere reparar tu corazón y mi corazón. Él no quiere otro vaso. Él te quiere a ti, hermano. Él no quiere el agradecimiento de otro vaso. Él quiere tu agradecimiento. A veces, hermanos, se nos olvida que cuando llegamos a la casa del Señor, llegamos precisamente de esa forma. Llegamos, hermanos, aleluya, quebrados. Llegamos con alguna aflicción, con alguna enfermedad o dolor en el corazón. Aleluya, y se nos olvida dónde estamos en este lugar. Este lugar, así como dice su palabra, es casa de Dios, es, amén, la puerta al cielo, pero también es la casa, el taller donde podemos ser reparados. Varias veces al año, hermanos, los levitas recogían los vasos que habían sido utilizados en el templo para, amén, almacenar grano, para almacenar fruto. Y una vez que los revisaban, hermanos, llevaban todos los vasos que estaban quebrados o trizados, hermanos, en alguna parte, y los llevaban a la casa o al taller del alfarero, hermanos, donde podían ser reparados, ya que eran vasos consagrados a Dios. Eran vasos consagrados a Dios. O sea, no importa, ellos no perdían, hermanos, no perdían su utilidad, hermanos, su consagración por estar rotos. Aunque estuvieran rotos, seguían siendo vasos consagrados a Dios. Seguían siendo vasos consagrados al Señor Jesucristo, hermanos. Al igual que usted y yo, amados en el Señor, por haber caído, por haber pecado, por estar angustiados, afligidos, enfermos, abatidos y temerosos, no dejamos de ser vasos en las manos del Señor. Solamente que estamos rotos, solamente que estamos trizados. Por la razón que usted quiera, hermano amado. La iglesia me hizo daño, los hermanos han roto el corazón, el pastor, hermanos, hizo algo que me dañó. Por la razón que sea que usted esté roto en esta mañana o rota en esta mañana, aleluya. Estamos aquí en el mejor de los lugares.
Lo vuelvo a decir, estamos en el mejor de los lugares, hermanos. Aquí podemos ser reparados, hermanos. El alfarero, hermanos, como símbolo de Dios, símbolo, amén, del Dios creador de todas las cosas, tiene claridad de que nosotros como seres humanos somos frágiles, de que somos frágiles, hermanos amados, de que no hemos alcanzado aún la perfección, de que no hemos alcanzado aún a ser verdaderamente como Él demanda que seamos. Sin embargo, Él nos dio ejemplo, amén, en todo, amén, a través de Jesús. A través de Jesús encontramos un vaso quebrado, pero reparado también por el alfarero. ¿Sabe usted, hermanos, por qué Jesús entiende que, aleluya, hay vasos en la iglesia, en su congregación, que necesitan ser reparados? Porque Él mismo fue un vaso roto. Él mismo fue un vaso roto. El libro de Isaías, hermanos, en el capítulo 53, nos habla del proceso, aleluya, en que Jesús, siendo un vaso, tuvo que pasar para ser un vaso renovado, hermanos. La Escritura dice que Él fue molido, que Él fue desechado, que Él fue, hermanos, abatido. Aleluya, pasó en un proceso en que Él, siendo vaso, se quebró, hermanos amados. Fue un momento en el que Jesús mismo, siendo Dios, Él le pide, aleluya, en su oración a quien está, amados, ora a sí mismo y dice: Señor, si es, aleluya, posible que esta copa pase de mí. No quiero este sufrimiento, no quiero esta aflicción. Pero luego Él dice: pero igual, Señor, si es tu voluntad que tenga que pasar, que pase. Si es necesario ser un vaso quebrado para salir de aquí como oro en el crisol, entonces que se haga tu voluntad, aleluya. La Escritura dice que ese vaso parecía que en algún momento ya no sería más, ya no existiría más, aleluya. Hubo un vaso que estuvo pasando por la prueba de fuego, que estuvo en el horno durante 3 días, hermanos amados, pero que al tercer día salió victorioso como oro en el cristal, hermanos. Jesús entiende, hermanos. Jesús nos entiende, porque Él también vivió el proceso de un vaso, hermanos amados. Hermanos, por eso que Él, cuando nos habla en su palabra, Él dice: vengan a mí, todos los cansados, todos los trabajados, que yo los voy a hacer descansar. El mismo Señor, amados, aleluya, Él dice: echen sobre mí su carga, que yo la voy a llevar. Él mismo dice, hermanos, el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, aleluya. Hermanos, el Señor Jesucristo, mediante su palabra, nos está diciendo y una y otra vez, hermanos: vengan a mí aunque estén rotos, que yo puedo repararnos. Él, amados, nos vio, Él nos observó, Él nos tomó en sus manos y comenzó de una vez, hermanos, en adelante un proceso de restauración en nuestra vida. Isaías 64 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aleluya. Jeremías 18, el profeta, hablando a Israel, aleluya, dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros, aleluya, en mi mano, casa de Israel. Hermanos, esta analogía de alfarero, hermanos, hacia Dios, hacia Jesús, nunca en ninguna parte de la Escritura puedo encontrar que se hayan encontrado con un vaso muy roto y lo hayan desechado. No hay en la Escritura una sola Escritura
Cuando hay analogía, amén, de Jesús como un alfarero, que haya el Señor dicho, este vaso está demasiado roto como para repararlo, y lo haya reemplazado por otro. No hay una sola escritura en que Jesús, hermanos, nos haya dejado testimonio que hay vasos que Él no puede reparar, que hay vasos que Él no puede cuidar, que hay vasos que Él no puede arreglar. En ninguna parte de la Escritura, hermanos, Jesús nos deja testimonio de que hay vasos, aleluya, que Él no acepta que entren a la casa del alfarero. En ninguna escritura el Señor pone de manifiesto que hay vasos, aleluya, que son inservibles y que Él ya no los quiere arreglar. Todo lo contrario, amados en el Señor. En cada escritura en que encontramos esta analogía del alfarero y el barro, siempre el alfarero termina arreglando el vaso. Siempre el alfarero termina arreglando el vaso, hermanos, porque hay algo importante para el Señor. Al igual que en ese tiempo costaba mucho tener un vaso, a Jesús le costó mucho comprar estos vasos. Lo vuelvo a decir, a Jesús le costó mucho precio comprar estos vasos que vemos aquí, hermanos. Por eso Jesús no te desecha, por eso Jesús no te rompe, porque tú costaste un alto precio para el Señor. Creo, hermanos, que a veces Jesús nos valora más de lo que nosotros lo valoramos a Él. Lo vuelvo a decir, creo que a veces Jesús nos valora más de lo que nosotros lo valoramos a Él. Sé la respuesta que me van a dar, pero ¿cuántos aquí consideran a Jesús como el todo de sus vidas? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que si no fuera por Él seríamos un vaso desechado? Que si no fuera por Él no estaríamos en esta casa del alfarero, aleluya. Sin embargo, hermanos, en el Señor, usted y yo estamos aquí porque Él, aleluya, nos valora de tal manera que pagó un precio de sangre, hermanos, por nosotros. Pagó sangre por nosotros, hermanos. Por eso Él no quiere que ninguno de estos vasos esté roto, esté quebrado. Él prefiere, hermanos, que ese vaso roto esté aquí y tenga la posibilidad de arreglarse, que ese vaso se vaya de esta casa igual como llegó. Él quiere, hermanos, reparar nuestro corazón. Y lo hizo, hermanos, aleluya, porque costamos un alto precio para Él. Cada vez, hermanos, que llegaba un vaso quebrado, aleluya, al taller del alfarero, comenzaba un proceso de restauración. Pero quiero decir algo, y por lógico que parezca, el alfarero no puede trabajar en un vaso que no ha llegado a su taller. El alfarero no puede trabajar en un vaso que no ha llegado a su taller. Parece lógico, ¿cierto? Pero es imposible trabajar en un vaso que no ha llegado al taller del maestro, como dice una alabanza por ahí. No es imposible trabajar en un vaso, aleluya, que no ha llegado a la casa del alfarero. Quiero decir, hermanos, que cuando me refiero a la casa del alfarero, no solo me refiero hasta este lugar, a este lugar santo, que es la casa del Señor Jesús, sino que el Señor quiere que lleguemos a un lugar más profundo, hermanos, donde podemos encontrar el alfarero. Usted y yo, hermanos, tenemos la posibilidad de estar aquí, de escuchar su palabra, de gozarnos en las alabanzas, hermanos. Sin embargo, no necesariamente llegar a la casa del alfarero. ¿Sabe por qué? Porque a la casa del alfarero solo llegan los vasos que están dispuestos a ser curados por el alfarero.
Llegan los vasos solo que están dispuestos, hermanos, a que el alfarero haga algo en ellos. Hermanos míos, aleluya. Cuando llegaban estos vasos, aleluya, el alfarero recién podía trabajar. Ahora, hermanos, quiero preguntarles cuántos reconocemos que, aleluya, necesitamos que el alfarero trabaje en nosotros. Levante su mano y dígale: yo, Señor, trabaja en mí, Señor, trabaja en mí. Me apuro, hermanos, me queda poquito tiempo. Cuando llegaban, hermanos, estos vasos y cuando comenzaba el proceso de restauración, lo primero que tenía que hacer el alfarero era vaciarlos, sacar todo el sedimento, todas las impurezas, amén, todo lo que, aleluya, había en las trizaduras, todos los pedacitos rotos, todas las figuras, todo, hermano, las fisuras. Todo eso era lo que tenía que hacer el alfarero primero, amén. Porque una sencilla razón, no se podía trabajar en un vaso nuevo si habían cosas que habían quedado en ese vaso. Si habían residuos que habían quedado en ese vaso. Hermanos amados, y si hacemos un paralelismo, hermanos, con la Escritura, con la palabra del Señor, aleluya, el apóstol Pablo, él tiene, hermanos, una expresión maravillosa, y él dice: es necesario que yo me vacíe, o que yo mengüe, para que Cristo sea exaltado. Hermanos, nadie, hermanos, no hay un alfarero que pueda trabajar en un vaso que esté lleno de sí mismo. Lleno de sí mismo. No tenía que quedar nada para que pudiera ser renovado, para que pudiera ser un vaso nuevo, hermanos. No es posible que el Señor trabaje, aleluya, en nuestras vidas cuando usted y yo todavía estamos llenos de nosotros mismos. Llenos, hermanos, aleluya, de nuestro mal, de nuestra angustia, de nuestro rencor, de nuestro odio, hermanos, o de lo que podamos tener. No podemos, hermanos, permitirle a Dios que trabaje si estamos llenos de nosotros mismos. Pablo, hermanos, por ejemplo, tuvo que ser vaciado de un pasado religioso para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Aleluya, Isaías, aleluya, tuvo que ser vaciado de su boca, hermanos, para poder profetizar en el nombre de Dios. Aleluya, Pedro, aleluya, tuvo que ser vaciado de su carácter, aleluya, para que el Señor pudiera trabajar en él. Y así, hermanos, si seguimos, aleluya, hablando, Elías tuvo que ser vaciado de su miedo, de su depresión, para que el Señor pudiera hacer, aleluya, algo en él. Al igual que nosotros, hermanos, tenemos que ser vaciados de nosotros mismos. No me escuchó, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, hermanos. Pablo le habla a los filipenses y le dice: hermanos, yo sí que tenía harto de mí en mí. Yo sí que estaba lleno de mí antes de conocer al Señor. Pero sabe, lo que antes para mí era ganancia, desde que me encontré con Jesús, desde que vine a la casa del alfarero, eso para mí ahora es una pérdida, hermanos. Porque ciertamente todas esas cosas que tenía en mí las estimo perdidas, hermanos, por el conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, me he vaciado todo, y lo tengo por basura. ¿Sabe por qué me vacié? Dice Pablo: para ganar el amor de Jesucristo. Hermanos, ¿qué valimos nosotros más que el amor de Jesucristo en nuestras vidas? Más que el poder de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos saben, hermanos, que debemos vaciarnos para que Cristo nos llene? Parece que no me escucharon. ¿Cuántos necesitan vaciarse de sí mismos para que el Señor nos llene? Aleluya. Por otra parte, hermanos, venía un proceso muy, muy doloroso luego de que era limpiado. Aleluya, que era el proceso de cepillado, de lijado.
Este proceso, hermano, era doloroso porque tomaban unos cepillos de hierro, con esos con los que limpiamos la parrilla del asado, una cosa así, ¿cierto? Eran cepillos de fierro, hermanos, y que los limpiaban, aleluya, los tomaban y los pasaban por dentro y por fuera, hermanos. Empezaban a cepillar el vaso de barro por dentro y por fuera. El cepillado era un proceso doloroso, pero necesario. Era un proceso doloroso, pero necesario, hermanos. Aleluya. Este proceso nos habla, amén, que a veces nosotros también pasamos por procesos dolorosos. También pasamos por procesos que son muy tristes, hermanos. Cuando reconocemos un mal en nosotros, cuando hemos caído, cuando hemos, aleluya, fallado al Señor, díganme si no duele reconocerlo delante de Dios. Dígame si no duele, hermanos, tener que apartarse de nuestras funciones en el templo, hermanos, y tomar tiempo para tratar con Dios personalmente. Hermano querido, yo muy humildemente le quiero aconsejar, nunca trabaje para el Señor mecánicamente. Nunca se suba al púlpito mecánicamente. Nunca se ponga atrás una mesa a enseñar a las hermanas de forma mecánica. Nunca toquemos un instrumento mecánicamente. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que a veces somos vasos funcionales solamente, pero que no hemos pasado tiempo en la casa del alfarero. No hemos pasado tiempo en la casa del alfarero. Y no pasar tiempo en la casa del alfarero nos hace tener el riesgo de quebrarnos, hermanos, más de lo que podamos estar. Todos pasamos por procesos dolorosos en que tenemos que apartar tiempo para estar de rodillas con el Señor. En el que tenemos que apartar tiempo para decir, Señor, no soy mejor que mis padres. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Solo te pido que me hagas como uno de tus jornaleros. Pero ahí viene el Señor en ese tiempo de dolor, aleluya, en ese tiempo de aflicción, a decirnos, jornaleros, hay muchos en la casa del Padre. Sin embargo, Él ha venido a sanar a aquellos que son sus hijos, hermanos, en esta mañana. Hermanos, como les digo, a veces todos pasamos por esos procesos dolorosos, pero que son necesarios. Muchas veces experiencias dolorosas no son otra cosa que más que un proceso de lijado y cepillado, necesarios para volver a quebrantar nuestro espíritu y volvernos a Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos plena conciencia, tenemos claridad de lo terrible que es una vida sin Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos dan testimonio que la vida no es lo mismo sin el Señor? Y yo no le estoy diciendo que cuando estamos con el Señor tenemos una vida color de rosas, una vida en la que no tenemos problemas, una vida en la que no nos enfermamos, una vida en la que no pasamos cosas graves, aflicciones, hermanos, nada de eso, no me refiero a eso. Me refiero a que imagínense cómo sería pasar esos procesos sin el Señor. Sin Jesucristo. Si son difíciles pasándolas con el Señor, imagínense cómo sería sin el Señor. Pero gracias al Señor, que ese proceso de lijado y cepillado es simplemente un proceso necesario para volvernos a Él. Porque díganme si no, esto es para otra prédica, pero díganme si no, que cuando estamos en aflicciones, en enfermedades, en angustias, es cuando más nos acercamos a Dios. No debería ser. No debería ser. Pero díganme si en esos procesos malos es cuando más nos acercamos a Dios.
Pastor Jorge nos predicó hace un tiempo atrás una predicación, hermanos, que me marcó profundamente, hermanos, cuando él no me acuerdo el título, pero era como una invitación al desierto, algo por así, o reencantarnos en el desierto, hermanos. Y él explicaba de alguna forma esta analogía, esta palabra, y él decía, hermanos, el Señor a veces nos lleva a esos procesos dolorosos para que nos volvamos a encantar con Él, para que volvamos a tener el valor, a valorizar lo que es estar con el Señor Jesucristo, hermanos. No hay nada mejor en la vida que estar con el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Dice el salmista, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. El Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Ese proceso duro y difícil, hermanos, precisamente es para que nos acerquemos más a Él. Pero te tengo buenas noticias. En ese proceso, Jesús, el alfarero, está trabajando en ti. Amén. Por otro lado, hermanos, el alfarero, con una mezcla de agua y barro extraída del desierto, comenzaba, luego de que se pillaba y todo, a dar una nueva forma a ese vaso, hermanos, que estaba, amén, partido, que le faltaba una pieza, que estaba, hermanos, trizados. Amén. Esa mezcla, hermanos, se dice, según algunos historiadores, que no solo era agua y barro, sino que el alfarero, amén, iba precisamente a algunos lugares cerca de la ciudad y sacaba unos gusanos, hermanos, que estaban cerca de algunas aguas. Amén, los cuales comenzaban a machacar y tomaba precisamente la sangre de esos, aleluya, de esos gusanos. Y ahí hacía la mezcla con agua y con barro. Y gracias a esa sangre, hermanos, la parte que estaba reparando se podía pegar y quedar firme, hermanos. Gracias a esa sangre de esos animales, aleluya, la mezcla quedaba más firme, aleluya, ya mucho más difícil de romper. Agua y barro no iban a servir por sí solos para, aleluya, pegar la parte que le faltaba al vaso quebrado. Necesitaba la mezcla de sangre para que se pudiera, aleluya, pegar de nuevo. La sangre de Jesucristo nos da la oportunidad, hermanos, de cada día ser un vaso nuevo, aleluya. La sangre de Jesucristo nos da cada día la oportunidad, aleluya, de tener fe, de creer en su palabra y poder ser un vaso nuevo cada día, hermanos. Aleluya. La sangre nos da la oportunidad que el Espíritu Santo nos tome y haga con nosotros lo que a Él bien le parezca de nosotros. En Primera de Pedro dice, aleluya, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Con la sangre preciosa de Jesucristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Gracias a la sangre de Jesucristo derramada en ese madero de cruz, hermanos, a esa agua que salió de su costado, aleluya. Usted y yo podemos cada día tener la oportunidad de, si queremos, ser un vaso nuevo. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesucristo, hermanos? Nosotros no adoramos la sangre de Jesús, no adoramos su sangre,
sino que damos gracias, aleluya, y adoramos a aquel que derramó su sangre en el madero de la cruz. Aleluya, denle un aplauso al Señor por eso. Hermanos, para ir concluyendo, hermano Jonathan, si me ayuda. El último paso, hermanos, de restauración para hacer un vaso nuevo, es que luego, hermanos, de que lo limpiaban, lo cepillaban, hacían una nueva mezcla, aleluya, el alfarero lo ponía una vez más en el horno. Una vez más en el horno. Hermanos, después de recibir nuevamente, aleluya, y después de poner nuevamente lo que, aleluya, había sido roto, se había trizado, era necesario pasar de nuevo por el fuego. Pero el fuego que estaba en el horno, hermanos, el fuego que estaba, aleluya, en un horno hecho de barro, aleluya, con fuego, para poder así, hermanos, tener, aleluya, la arcilla sólida una vez más. Bueno, el hermano David Pereira, aleluya, creo que me está ahí, ¿cierto? Viendo todos los pasos, porque él sabe de esto, amén. Así que si me equivoqué, me corrige. Aleluya. Luego de que eso, hermanos, tenía que volver a pasar por el horno para secar, hermanos, aleluya, este nuevo vaso, que saliera un vaso nuevo, un vaso distinto, para ver si, aleluya, la trizadura había desaparecido, para ver, hermanos, si ese vaso roto había sido restaurado. Tenía que pasar una vez más por el horno para ver si era un vaso nuevo, aleluya. Tenemos una, hermanos, aleluya, promesa del Señor. Todos sin excepción, creo yo, hemos de alguna forma pasado por el horno de fuego en nuestra vida, más de una vez quizás. Hemos pasado, aleluya, como vasos de barro en el horno en la casa del alfarero. Sin embargo, Isaías, hermanos, en el capítulo 43, nos da una promesa maravillosa para nuestras vidas. Aleluya, el profeta, el Señor hablando a través del profeta, nos dice claramente: cuando ustedes pasen por las aguas, yo estaré con ustedes. Y si por los ríos, ustedes no serán anegados. Y luego dice: y cuando pasen por el fuego no los va a quemar, ni la llama va a arder en ustedes. Aleluya. Somos probados una y otra vez, puestos en el horno de la aflicción una y otra vez. Aleluya, pero sabe, con una sola finalidad: para que se manifieste realmente lo que hay en nosotros. Aleluya, si hablamos de lo que hay en nosotros, aleluya, podremos verlo cuando estamos pasando en una aflicción, en alguna dificultad. Cuando estamos siendo probados, el fuego sacará lo mejor de nosotros y no sacará lo peor de nosotros. Aleluya, pero si pasamos tomados de la mano del Señor para hacer un vaso nuevo, a través de la fe, hermanos, en el Señor, podremos pasar, aleluya, podremos pasar por el fuego y la llama no nos va a arder en nuestros corazones. Si nos dejamos tomar y guiar por el Espíritu Santo de Dios, nuestro clamor será siempre: Señor, no queremos que tú nos abandones. Pero oiga, hermanos, escúcheme bien. Seremos introducidos muchas veces, como dice el profeta Isaías, en el horno de la aflicción a veces, en el horno de la enfermedad, en el horno de la, aleluya, del temor. Sin embargo, cuando salgamos de él, Isaías nos dice en el capítulo 48, he aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción.
Aleluya. Te he escogido en el horno de la aflicción. Experimentaremos el horno de la aflicción muchas veces, pero con una promesa poderosa del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a ser probados, aleluya, en el horno de la aflicción. En el mundo van a tener enfermedades. En el mundo van a ser vasos rotos. En el mundo van a tener temor. Pero iglesia, confíen en mí, porque Él ha vencido al mundo. Iglesia amada, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones de los hijos de Dios. Muchas son las aflicciones por las que pasaremos. Pero de todas ellas nos va a librar el Señor. De todas ellas nos va a librar el Señor. De todas ellas te va a librar el Señor. De todas ellas el Señor te va a tomar. Te va a poner como un barro en sus manos. Y saldremos victoriosos en su nombre. Hermano, si usted y yo hemos llegado hasta este lugar como un vaso quebrado, como un vaso herido, lastimado, golpeado duramente, aunque parezca cliché, hemos llegado al mejor lugar. Hemos llegado al mejor lugar. Hemos llegado a la casa, al taller del alfarero. Él nos va a tomar en sus manos. Y si tú quieres, Él te hará de nuevo. Aleluya. ¿Cuántos necesitan esta mañana que el alfarero trabaje en nosotros? Levante su mano y dígale: Señor, yo necesito que trabajes en mí, que cures mi herida, que quemes, aleluya, todo lo malo que hay en mí, que restaures mi corazón, que levantes mi cabeza como la de un siervo en victoria. Póngase de pie en esta mañana. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo quiero ser como barro en las manos del alfarero. Señor, yo quiero ser como barro en tus manos. Levante su mano al cielo. El altar está abierto si alguien quiere venir. Pero dígale: Señor, yo necesito que trabajes en mí. Yo quiero ser, Señor, como ese barro. Quiero ser como el barro, Señor. Hazme de nuevo si es necesario, Señor. Hazme de nuevo si es necesario. Aleluya. Y tener la oportunidad que solamente aquí se da, solamente en tu presencia se da la oportunidad, Señor, de ser restaurados, de ser modificados, Padre Celestial. Oh, bendito Dios, gracias por esta puerta abierta para mí, Señor, porque los hombres no perdonan, porque la sociedad